Bienvenidos a este video. Te vamos a hablar de la antigua Grecia y su civilización, donde nace, donde se efectúa, como es su evolución, su sociedad, la economía, la religión y su lengua, que aún tiene efectos sobre la cultura occidental. Vamos a iniciar este video dándonos introducción a la ubicación mirando este mapa. Es importante que Grecia, que ha surgido en la zona oriental del mar Mediterráneo, en su situación geográfica se extendió por tres espacios fundamentales: la península balcánica y numerosas islas del mar Jónico y el mar Egeo, costas occidentales de Asia Menor, a lo que nosotros llamamos ahora Turquía. El mar Mediterráneo, los griegos fundaron una serie de colonias a lo largo de todo el Mediterráneo occidental y asimismo expandieron su cultura a través de las cuales asentaron la civilización occidental. La región tiene un clima mediterráneo, un clima de escasas lluvias, un verano cálido abundante, unas cordilleras y unos valles montañosos, lo que influyó en cierto aislamiento geográfico, pero también de una fragmentación política, y esto los ayudó también a tener habilidades en el aspecto marítimo, y que sus ciudades estuvieran en colinas a lo alto y fueran ya denominadas como polis. Sí, la principal vía de comunicación para los egipcios fue el Nilo, para los griegos fue el mar Egeo y el mar Mediterráneo. Hecho determinante que los ayudó a ser los mayores comerciantes y transportadores marítimos. Eran excelentes en ese aspecto. Vamos a su desarrollo por épocas arcaicas. A lo largo del periodo se conoció que esta historia es una época oscura, iniciada con la invasión de los dorios, los pueblos procedentes del norte, que destruye la civilización aquea, que se inaugura a partir del 800 a.C. La época arcaica se da en el transcurso de la misma, nacen las polis, las ciudades-estados, de las que hablábamos anteriormente, gobernadas por una minoría de personas de sangre noble, a los que se le denominaba aristócratas, los mejores, a la cabeza de un rey. Esta forma de gobierno recibe el nombre de oligarquía, es decir, el gobierno de unos pocos, especialmente eran propietarios de la mayor parte de la tierra cultivable, que era trabajada por los esclavos, en tanto que el número de los campesinos libres era reducido. La importancia de la artesanía y el comercio era escasa, era para unos pocos. Tuvo lugar este hecho decisivo, que las colonias o Grecia entrara en una crisis en el mar Mediterráneo. Ese fenómeno hay que atribuírselo a que muchos emigraban hacia las grandes ciudades de las polis y no había comida para tanta población, y dejaron de ser suficientes los alimentos que se generaban en esas ciudades. Así que muchos les tocó y se vieron obligados a emigrar a poblar otras ciudades, otras colonias griegas, y estas también se volvieron independientes, pero estas se fueron expandiendo y asimismo fueron dando connotación a las otras polis con la misma cultura, el mismo gobierno y las mismas políticas, y mantuvieron estrechos lazos económicos. En la época clásica, se conoce clásico este periodo que va del siglo V y comienza antes de Cristo. Entonces aquí da predominio a dos estados que son muy importantes: Atenas y Esparta. Muchas de estas polis que hablábamos ahorita adoptaron el gobierno de la democracia, el gobierno del pueblo, sustituyendo lo que acabé de decir de la oligarquía o de la tiranía de esos gobiernos de aquellos que tenían dinero, y la cambiaron por las asambleas y el estado del pueblo. Durante el siglo V, el mayor esplendor de Grecia, en especial para Atenas, se produjeron dos decisivas guerras, dos guerras que tuvieron gran connotación: las guerras médicas, que enfrentaron los griegos fueron a los persas, también llamados los medos, la mayor potencia de aquel entonces. Tras varios años de lucha, los helenos consiguieron vencer. Atenas alcanzó su máximo apogeo político y económico, y Esparta quedó como rival. Cada una de ellas formó su propia alianza militar, su propio ejército, en unión de otras polis, hasta que la guerra se estalló entre ellas. Entonces ahí podemos ver otra guerra que se llama los Peloponesos. Enfrentaron Atenas y los Espartas, una gran batalla en donde se habla de Troya, y también de una gran historia que hay de grandes batallas, pero estas ciudades quedaron arruinadas y debilitadas, y Esparta quedó triunfante. De su mandato, su hijo Alejandro Magno acrecentó los dominios, conquistando un enorme imperio, atacando nuevamente a los persas y logrando vencerlos, incluyendo su dominio hasta Egipto, Mesopotamia, alcanzando todos los confines de la India. Tenía como objetivo construir un potencial universal e integrar a los griegos y a los bárbaros
bárbaros entendidos como los extranjeros, aquellos que no eran griegos, en el que las diversas creencias y culturas de Occidente y de Oriente se fusionasen conformando una unidad. Sin embargo, en el 313, contando con 33 años, murió lastimosamente Alejandro Magno, dejando un poderío inmenso y una gran connotación cultural. Había fundado ciudades en todos estos países, o podríamos naciones, podríamos decirlas así, y a las cuales esas ciudades las llamó Alejandría, y expandió sus ideas de una forma esplendorosa por todos estos territorios que conquistó, dando lugar a lo que se conoce como el helenismo. Una vez desaparecido Alejandro, sus generales se repartieron su imperio creando los llamados reinos helénicos. Egipto, Siria, Mesopotamia florecieron hasta que fueron anexionados por Roma, un imperio que salió y surgió dominando a los griegos. Como tal, la muerte del último imperio fue el egipcio con Cleopatra. Para entonces los romanos se habían apoderado de todos los territorios que habían pertenecido a los griegos, integrándolos en sus imperios, llamándolos provincias. La sociedad griega era esclavista, por lo tanto muy desigual. La componían dos grupos de personas, los libres y los esclavos. Los libres no pertenecían a nadie, no podían ser propietarios de esclavos en función de su riqueza. Se dividían en dos categorías. Se estima que el siglo IV, siglo V a.C., y de los 4.000 habitantes que poseía Atenas, solo eran ciudadanos unos 40.000. Los ciudadanos en Atenas recibían el nombre de metecos y eran emigrantes residentes en la ciudad. En Esparta se llamaban periecos. Eran hombres y mujeres libres, pero carecían de derechos políticos y no podían ostentar a cargos públicos. Normalmente se dedicaban a la artesanía y al comercio. Algunos de ellos llegaron a ostentar grandes fortunas. ¿Cómo era la economía de Grecia? Estuvo muy influida por una situación geográfica, te lo comentamos ahora, por el clima, que era escaso en lluvias, pero era una tierra muy fértil y eran agricultores, cultivos muy pequeños por la geografía y la peculiaridad del terreno, muy montañoso. Gracias a que contaba con estas tierras fértiles para ese cultivo, entonces ahí se sembraba cereales, la vid para los vinos. Estos se completaron con productos agrícolas y se complementaba con la ganadería. Las actividades agrícolas se criaban fundamentalmente cabras, ovejas y cerdos, también bueyes y caballos. Especialmente la relevancia todo esto alcanzó hasta tener una artesanía bien definida, donde tiene una gran connotación cultural. Los especialistas en la fabricación de determinados artículos como los metales, armas y armaduras, pero sobre todo se destacó en lo que llamamos la cerámica y la pintura. Esta se perdió a través de la historia y quedan pocos diseños de estas pinturas o de estas cerámicas, siendo muy apreciada por todos los diversos pueblos de la antigüedad. El comercio constituyó sin duda la actividad económica más relevante, de gran importancia en la flota de mercancía a través del Mediterráneo. Los intercambios se realizaban en monedas fundadas por aquellos que tenían el poder o aquellos emperadores, fundamentalmente de plata o extraída de las minas. Los yacimientos mineros más importantes fueron los del Laurión, pertenecientes a Atenas. El comercio en la antigua Grecia era la exportación de cosas que no se encontraban en Grecia, como la madera, el papiro, especias, lino, resinas, y a través del transporte marítimo podían ir a hacer intercambios a otros puertos, cosa que a veces les traía dificultades y guerras, mientras que ellos también podían comerciar o intercambiar productos de los cuales tenían grandes extensiones: aceite de oliva, mármol, vino y cerámica. Este comercio se daba tanto a nivel nacional, es decir, entre las ciudades-estados que conformaban en la antigua Grecia, como en el resto de las colonias que habían creado en todo el mar Mediterráneo. Así, a su vez, eran los puertos donde se realizaban los tratados comerciales con otras civilizaciones, como la civilización fenicia. Uno de los elementos más importantes dentro del comercio de la antigua Grecia sería la aparición de la moneda, la cual tiene dos funciones principales. Para el mundo heleno, la moneda significa un valor al producto que se compraba o se vendía. Era un objeto de gran prestigio, pues era el resultado del poder del Estado frente a otros. Para el mundo incivilizado, según los griegos, dicho objeto tenía un valor del metal que fuera hecho, ya fuera de plata, de bronce o de oro. Las élites de las ciudades triviales que comerciaban con el mundo heleno y sus colonias recaudaban estas monedas, las cuales o eran fundidas para realizar una serie de ornamentos o eran guardadas como símbolo de poder y de tesoros grandiosos. Con el paso del tiempo, estas culturas acabarían acuñando a sus monedas, que eran intercambiadas por productos en las colonias griegas, pudiendo encontrar alguna de estas en yacimientos arqueológicos.
Para los griegos, su religión era importantísima, ya fuera para las guerras o ya fuera para el entretenimiento de la vida del Estado. Los griegos creían mucho en los dioses, su religión eran politeístas, sus divinidades poseían apariencia humana, siendo portadores tanto de virtudes como de defectos, pero a diferencia de los hombres eran inmortales y gozaban de poderes sobrenaturales. Dioses y hombres se relacionaban entre sí. Los héroes eran seres nacidos de la unión entre dioses y mortales. Ejemplo de eso tenemos a Hércules y a Aquiles. Estos últimos son protagonistas en libros de gran connotación, la Ilíada, poesía épica escrita por el poeta Homero. Los dioses griegos vivían en el monte sagrado Olimpo. La narración de su historia recibe el nombre de mitología. Los dioses fijaban su morada en los templos, donde recibían ofrenda de los fieles, consistentes, entre otras cosas, entre sacrificios y ofrendas de animales. Cada polis tenía sus propias divinidades y sus propios templos. El más importante de todos y el más considerado, el padre de la humanidad fue Zeus. En honor a él, a las divinidades se celebraban fiestas y conmemoraciones. La más conocida de todas tenía lugar cada 4 años en la ciudad de Olimpia, en homenaje a Zeus. Los dioses se dirigían a los hombres por medio de oráculos. Entonces tenemos el oráculo de Delfos, y donde muchos se dependían de ellos para hacer sus travesías o sus hazañas de guerra, y expresadas a través de sacerdotes o sacerdotisas. El dios más consultado era Apolo, a quien se dirigió un importante templo en la ciudad de Delfos. Y la lengua griega se expandió por todas estas ciudades y pertenece ahorita a una gran combinación de ellas. Entonces podemos decir que la lengua es la combinación indoeuropea, porque se combina, el helenismo hace que se combine la lengua, la cultura y la religión de todas estas, y entonces ahí nace el griego clásico y el latín. Todas ellas comparten el mismo origen indoeuropeo, aunque corrieron en diversas suertes, no dejan de tener muchos rasgos comunes. Por eso el estudio de las lenguas del origen indoeuropeo, como el latín y el griego, pueden ayudarnos a entender otras lenguas con las que están emparentadas, incluyendo la nuestra, que es el hispano o el castellano que utilizamos. La escritura de esta época micénica, también llamada lineal B, para distinguirla de la escritura de la etapa cretense o lineal A, utilizaba signos heredados de la civilización minoica que la precedió. Y en la etapa clásica arcaica, los griegos adoptaron de los fenicios el alfabeto como forma de escritura, ya que se utilizó a Homero en sus primeros poemas. Esto fue posible gracias a una adaptación de un sistema de escritura a nuevas necesidades de expresarse en la época clásica. Sin embargo, la lengua griega se fragmentó en diversos dialectos. En la etapa helenística, entonces a partir de Alejandro Magno, que es el que expande toda la cultura griega gracias a esta extensión alcanzada por las conquistas de él, se difunde como lengua de cultura en estas amplias zonas de Asia. A partir del siglo IV, la lengua griega alcanzó cierta uniformidad y por eso fue conocida como lengua común o koine, en el dialecto jónico ático como núcleo, debido a la influencia de la cultura ateniense. Los romanos posteriormente adoptaron como lengua de gran prestigio cultural el griego. Y entonces en la etapa bizantina, cuando ya los griegos pierden su poderío y los romanos toman el poderío, entonces el legado cultural se mantuvo vivo en la zona oriental del Imperio Romano, donde el griego seguía siendo prácticamente la lengua oficial hacia el siglo XV, cuando el Imperio bizantino se tambalea por el empuje de los turcos e introdujeron en Europa principalmente a través de Italia numerosos testimonios escritos de la cultura griega. Esta fue una de las razones que despertó un vivo interés por hacer renacer en Europa los valores de la antigüedad clásica. Y en la etapa moderna, pues actualmente el griego sigue hablándose en Grecia, aunque con abundantes cambios, y entre la gente culta, cada vez menos influyente, que intenta mantener el contacto con las formas más clásicas de este idioma. Y otra corriente popular que acrecienta una difusión para poder oír algunas cosas que dan relevancia a la lengua o a la cultura actualmente. Entonces así podemos dar por concluido este video y este repaso por la civilización griega. Muchas gracias por la atención y espero haya logrado enriquecer un poquito el conocimiento y compartido con ustedes esta experiencia de haber conocido la Grecia antigua.